Para dar inicio a esta primera sesión, invito a mi compañera Carolina Gómez, ingeniera de UNOPS, para reflexionar sobre el primer tema de la sesión que tenemos en agenda, soluciones para la preservación de la salud y ambiente a través del saneamiento. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Sandra, y muy buenos días a todos los presentes esta mañana que nos acompañan en la sesión 1, soluciones para la preservación de la salud y el ambiente a través del saneamiento. A continuación me permito presentar a las personas que me acompañan en este panel. El señor Jorge Zapata, gerente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. El señor Jorge Zapata tiene amplia experiencia en proyectos de infraestructura de energías limpias, proyectos hidroeléctricos y proyectos eólicos. Además, cuenta con experiencia profesional en desarrollo de infraestructura vial para obra pública y horas de transmisión de electricidad. Bienvenido, don Jorge. La doctora Jennifer Jones, directora de la Dirección de Área Rectora de Salud de Talamanca. La doctora Jones cuenta con experiencia en el campo de salud pública y ha ejercido profesionalmente en las áreas de medicina y cirugía para la Caja Costarricense del Seguro Social y actualmente para el Ministerio de Salud como directora del Área Rectora de Salud de Talamanca. Bienvenida, doctora Jones. La doctora María Laura Chacón es médico y máster en Medicinas Tropical y Salud Internacional de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. La doctora Chacón es consultora nacional OPS-OMS en el área de enfermedades no transmisibles. Bienvenida, doctora Chacón. Y el señor Alejandro Rossi, director de la Oficina Multipaís de UNOPS. El señor Alejandro Rossi ha ejercido como asesor en medio ambiente en América Latina y el Caribe, donde ha sido responsable de proyectos importantes en materia de ambiente en las ciudades de San Juan, Argentina, y Jalisco, México. Sean ustedes bienvenidos, compañeros del panel. Muchas gracias por estar acá y por compartir con nosotros algunas lecciones a través de un proyecto como el de la comunidad de Puerto Viejo y también hablar algunos temas de cara al tema que hoy es el tema de este evento, que es cómo avanzamos en la Agenda 2030 en Costa Rica y particularmente con el ODS 9. Y por qué no con otros objetivos de desarrollo que también podemos desarrollar a raíz de proyectos de saneamiento, como son, en este caso, para la comunidad de Puerto Viejo, vida submarina, igualdad de género y salud. A continuación voy a hacer una breve introducción del proyecto de alcantarillado de Puerto Viejo para después dar paso a las preguntas generadoras. El proyecto de alcantarillado de Puerto Viejo, a manera de antecedente, inicia a raíz de la declaración al lugar de un recurso de amparo en la cual la Sala Constitucional declara que, como consecuencia de la no existencia de una red de alcantarillado en la comunidad de Puerto Viejo, hay consecuencias que perjudican la salud pública y el ambiente. Posterior a esto, el AIA incluye entre el portafolio de financiamiento BCIE los fondos para la gestión de este proyecto y después, en el 2016, se firma el memorando de acuerdo UNOPS-AIA en la cual se acuerda gestar este proyecto en la comunidad de Puerto Viejo. Particularmente, el proyecto cuenta con ciertas características de diseño, donde podemos mencionar que la población beneficiada son cerca de 4.500 personas, el área de influencia son 88 hectáreas considerando sus posibles ampliaciones. Se considera también la instalación de cerca de 600 previstas domiciliares que contempla tanto la conexión de viviendas residenciales como comercios. De ahí, las aguas crudas o aguas residuales serán trasladadas a través de un colector principal que tiene una longitud de cerca de 9 kilómetros, que van hacia 2 estaciones de bombeo, y a partir de ahí una línea de impulsión de cerca de 2 kilómetros lleva el agua cruda a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento cuenta de tres trenes de tratamiento, donde el último tren de tratamiento es un tratamiento de desinfección previo al punto de descarga al Mar Caribe. La tubería de descarga tiene una longitud de cerca de 900 metros desde la costa hasta el punto de descarga. Pero además de los componentes que menciono del diseño, también tenemos que hablar de ciertos elementos que son relevantes en este proyecto, como es la complejidad constructiva, la gestión social, la gestión ambiental y también la formación y capacitación en temas de saneamiento. En cuanto a la parte constructiva, podemos decir que por las características de Puerto Viejo, el proyecto se vio una necesidad de hacer excavaciones profundas, con presencia de agua, materiales heterogéneos y también intervenciones en vías, lo cual implica una interacción constante con la comunidad. En cuanto a la gestión ambiental, el proyecto ha buscado siempre la comunicación constante con los vecinos y propiamente con la comunidad, con grupos sociales organizados, con instituciones y particularmente por el componente de la tubería de descarga submarina con el grupo de buceo con propósito, embajadoras y embajadores del mar,
que son un grupo de jóvenes que buscan la preservación del mar. En cuanto a la parte ambiental, por los dos componentes que tenemos, la parte de las obras en tierra y la parte marina, hay una interacción con fauna marina, fauna terrestre, procesos de corte de árboles para la preparación de los predios y también trabajos especiales por los trabajos de la instalación de la tubería en el lecho marino. Y para finalizar, con respecto a los temas de formación, el proyecto ha buscado capacitar y dar ciertas charlas en centros educativos para formar más hacia una cultura de saneamiento, y en lo interno el equipo de trabajo en la ejecución del proyecto, talleres para la prevención del acoso callejero y gestión de género. Hecha esta breve introducción del proyecto, quisiera iniciar el periodo de discusión con nuestras preguntas generadoras al panel. Voy a iniciar con el señor Jorge Zapata. Don Jorge, ¿cuál considera usted que ha sido el principal o principales desafíos para lograr la implementación de este tipo de proyectos y cuáles deberían ser los principales aspectos a trabajar en esta nueva administración para acelerar la ejecución de proyectos de saneamiento en el país? Bueno, buenos días a todos. Tal vez como introducción, es importante recordar que acueductos y alcantarillados deberíamos de enfocarnos como lo dice su nombre, en las dos A, acueductos y alcantarillados. Históricamente hemos dejado de lado la segunda A. Resultado de eso es la situación que nos encontramos ahora y es lo que nos lleva a buscar soluciones para afrontar estos desafíos, porque evidentemente hasta la fecha no hemos tenido la capacidad de atender la necesidad del país. Uno de los principales desafíos es el tema de los modelos de ejecución desde nuestro punto de vista y el financiamiento, porque lo cierto es que proyectos de saneamiento usualmente no son rentables vía tarifa. Eso implica que requiere subsidios por parte del Estado. Actualmente tenemos un caso de este tipo en la GAM, que es el proyecto PAPS, que tiene otro financiamiento, pero también contamos con estudio porque no lo podemos financiar vía tarifa, no son rentables. Esto representa una gran dificultad porque todos sabemos que en la situación financiera y fiscal actual del país pareciera que no es rentable o que no vamos a encontrar recursos frescos para desarrollar todos los proyectos que necesitamos desarrollar a nivel país. Entonces, tenemos que empezar a ser un poco creativos y pensar en soluciones que nos permitan desarrollar estructuras financieras que hagan finalmente los proyectos rentables. Podría ser que estudiar opciones de alianza público-privadas bajo el modelo de concesión resulte una de las oportunidades donde podamos encontrar esas soluciones que necesitamos, pero es algo que estamos empezando a explorar. Hasta el momento tenemos algunas iniciativas, incluso a través de donaciones, para iniciar con algunos estudios que nos permita concluir si es una de las vías que finalmente nos pueden dar esas soluciones. Otro de los desafíos que vemos es un poco la dificultad con el sector hídrico. Resulta que el sector hídrico está un poco disperso porque nos encontramos leyes, directrices y normas en diferentes sectores. Por ejemplo, cuando hablamos de saneamiento, si la solución es una solución individual, tenemos que hacer el trámite y todo el proceso ante el Ministerio de Salud. Pero cuando hablamos de soluciones colectivas, no solo es el Ministerio de Salud, sino también aparecemos nosotros como entes rectores y que tenemos que supervisar ese tipo de obras. Otro punto importante, digamos, que para mí representa un desafío es con los sistemas rurales. Uno de los modelos de gestión que utiliza el AIA para poder llegar a todos los puntos del país son los sistemas de delegación de la responsabilidad a través de las asadas. Resulta que en el país tenemos 1.382 asadas. Y bueno, para esas asadas hay asadas que atienden 1.000 abonados, 2.000, 5.000, y si para el AIA, el sistema nacional, digamos, no es rentable muchas veces desarrollar estos proyectos de inversión de saneamiento, para una asada lo es menos. Con una dificultad porque como es un sistema delegado, nosotros no podemos hacer inversión directa de la IA. Entonces esa inversión tiene que buscarla las asadas en otros sectores, a través de INDER, por ejemplo, a través de organismos internacionales
que le permitan financiar este tipo de proyectos. Adicionalmente, tenemos la dificultad que con respecto al sector turismo se ubican en esas zonas rurales y nosotros vendemos a nuestro país con un enfoque verde, ¿verdad? Y resulta que los turistas llegan a esas zonas y no tratamos nuestras aguas negras como deberíamos de tratarla. Por ejemplo, lugares como La Fortuna, Monteverde y las zonas costeras, como este es el caso de una zona tan hermosa como Puerto Viejo, hasta ahora no habíamos invertido en proyectos de saneamiento. Entonces ya hemos empezado a tener acercamientos para, bueno, en este caso Puerto Viejo, en La Fortuna también hay un proyecto que está en etapa de preinversión, y Monteverde también se nos ha acercado a buscar que articulemos con otras instituciones para ver de qué manera podemos realizar esa inversión. Entonces, desde ese punto de vista, considero que esos son los principales desafíos que tenemos. Es un reto mayúsculo, porque lo cierto es que ante la situación actual de cambio climático tenemos que pensar en economía circular, tenemos que tener un cambio de paradigma donde el tema cultural es un factor importante. Y bueno, nuestro rol tiene que ser preponderante para dirigir esos proyectos que nos permitan desarrollar proyectos de saneamiento para poder afrontar el manejo de las aguas residuales. Muchas gracias, don Jorge. Continuamos con la siguiente pregunta para la doctora Jennifer Jones. Doctora Jones, considerando que los proyectos de saneamiento, en este caso como el de la comunidad de Puerto Viejo, tienen un impacto directo en la salud comunitaria, ¿cuál considera usted que son las principales acciones que se deben realizar desde el Ministerio para fortalecer o favorecer la ejecución de estos proyectos? ¿Y cuáles acciones se pueden realizar a nivel de la comunidad hacia una mejor cultura de saneamiento? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, podríamos nombrar 3 acciones principalmente. La primera de ellas es el acompañamiento técnico. Desde el área rectora, la verdad es que es primordial darle seguimiento y acompañar a los ejecutores del proyecto y a la comunidad en proyectos de este tipo. ¿Por qué? Porque van a venir a solucionar problemáticas existentes que ya tenemos. ¿Cuál es como el hilo principal? A nivel local, tomemos en cuenta que estamos hablando del área rectora, a nivel local tenemos conocimiento de las principales problemáticas, ¿verdad?, en salud ambiental que afectan a la comunidad. Entonces es el momento ideal para dirigir, conducir el trabajo articulado de manera tal que se pueda lograr con éxito la ejecución de este tipo de proyectos. Por ejemplo, tuvimos el caso de una denuncia, ¿verdad?, en donde tuvimos que actuar articuladamente para poder dar respuesta a IA y Ministerio de Salud. De haber actuado de forma individual, la verdad es que se hubiese complicado un poco poder dar respuesta a la sala. Y el tema de atender y poder conocer la necesidad exacta, el punto primordial para poder abordar la denuncia que se nos estaba presentando en ese momento. Entonces, considero yo que ese acompañamiento técnico es una de las acciones principales. Segundo, es la concientización a la comunidad. ¿Por qué? Puerto Viejo sabemos que se inició como un asentamiento desde hace muchos años hasta lo que es ahora. Entonces, tenemos comercios, viviendas que han realizado sistemas, entre comillas, ¿verdad?, de tratamiento de aguas negras no funcionales e inclusive empíricos. Y esto lo que ha permitido es una serie de molestias, denuncias. Sabemos que esto favorece las enfermedades hídricas y no así también amenaza todo lo que es la flora y la fauna de la zona. Entonces, ¿cómo logramos nosotros? Bueno, concientizar a raíz de estas problemáticas, de lo que sabemos que puede producir, darle vuelta, concientizar, mira, necesitamos mejorar
esto, ¿verdad? Los puntos específicos y poder, de hecho, ejecutar limpiamente, por decirlo así, un proyecto como tal de la mano con la comunidad. Que la comunidad entienda el porqué. Muchas veces pensamos que llegamos a una comunidad, presentamos un proyecto y ya se va a ejecutar. No, nosotros necesitamos involucrar a la comunidad. La comunidad tiene que saber, tiene que conocer el porqué de ese proyecto y cuáles son los beneficios que nos va a generar. Entonces, concientizar a la población es la segunda acción que deberíamos de realizar desde una área rectora de salud. El tercero es el seguimiento y el monitoreo post entrega del proyecto. La verdad es que con que se inicie las funciones del proyecto no se termina como tal. Uno, en este momento, hablando propiamente, ¿verdad?, de Puerto Viejo, necesitamos garantizar que el 100% de los beneficiarios se conecten al sistema. Entonces, es sumamente importante fiscalizar este proceso. Segundo, tenemos que concientizar nuevamente a la población de manera tal que se apropien del proyecto, que lo cuidan, que lo protegen y capacitarlos o que ellos vean el valor de lo que es este recurso. Para así puede hacer que en un futuro, ¿verdad?, posicionemos a Puerto Viejo como un sitio, un destino turístico sostenible. Entonces, ese es el tema, darle seguimiento. También, una vez puesto en marcha el proyecto, tenemos que tomar en cuenta que hay que darle seguimiento al manejo de esas aguas. Entonces, sería como el último punto dentro del tema del seguimiento que podríamos abordar desde las áreas rectoras de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jones. Continuamos con la consulta para la doctora Chacón. Doctora, ¿cuáles avances podemos destacar y qué oportunidades de mejora se pueden identificar de cara a los proyectos de saneamiento a nivel nacional en términos de salud pública? En cuestión de los avances, creo que viene muy relacionado con lo que ya Perdón un momento, creo que no está. ¿Te escucha bien? Tal vez con este. Gracias. Bueno, en cuanto a lo que son los avances, creo que podemos recalcar algunos de los puntos que ya han mencionado los colegas, que para empezar sería, bueno, lo que es la acción multisectorial. Sabemos que para atender el saneamiento desde el aspecto de la salud pública, la acción multisectorial es sumamente importante, ya que tenemos que recalcar el efecto que llega a tener lo que es en enfermedades y salud ambiental que va a tener el saneamiento. Entonces, lo que se menciona y lo que se transmite también desde OPS y otras agencias es que este esfuerzo multisectorial es sumamente importante para tener los logros que se están buscando. Entonces, creo que esta iniciativa realizada en Puerto Viejo y otras que se están dando en el país, pues realmente reflejan eso y que es un gran avance en este tema. Otros avances es el involucramiento de la comunidad. Como vemos en este proyecto, se abordó la comunidad y se tuvo esa base que vemos que es muy importante, así como mencionaba el ingeniero. Tenemos muchos recursos que son manejados por las asadas, entonces es un recurso muy comunitario en el que si no tienen esa participación, ese involucramiento, entonces perdemos ese apropiamiento de la intervención como tal, y que es en esta comunidad donde se refleja los efectos en la salud pública de estas acciones y de lo que está pasando en la situación de infraestructura y de saneamiento. Creo que esos son dos de los avances, y otro, bueno, creo que lo mencionaban al inicio también, previamente, Costa Rica se reconoce por muchísimas otras cosas y realmente en el mundo el tema de saneamiento es uno de los que está más retrasados. Hemos visto como a nivel de lo que es agua potable y acceso a servicios de agua, ha avanzado muchísimo, alcanzando altos porcentajes de cobertura, contrario al saneamiento, que en ciertos aspectos se encuentra hasta 43 puntos porcentuales detrás de lo que es el acceso al agua. Entonces nos hemos quedado un poco rezagados, y no es solamente a nivel de nuestro país, es un aspecto a nivel mundial, donde inclusive globalmente solamente alrededor de un 50% o más de la población tiene acceso a
a lo que llamamos el saneamiento seguro, ¿verdad? Que ya estamos avanzando a lo que es el saneamiento con tratamiento de los residuos. Entonces, el hecho de que proyectos como estos surjan y que estemos avanzando como país es realmente un avance porque nos diferenciamos, pero sí es importante no volver a la priorización de este aspecto, ¿verdad? Creo que durante mucho tiempo, desde inclusive el aspecto de salud pública, se trabajó el saneamiento considerando enfermedades específicas o a través de lo que son, hablando nada más de hogares o de unidades familiares, entonces por eso tenemos una gran cobertura de tanques sépticos o de otras formas y realmente hay países del mundo que ni siquiera cuentan con esto y que están apenas empezando por este nivel. Pero ya lo que se habla es que debemos pasar a un abordaje más comunitario, un abordaje más de sociedad, en el que busquemos que estos servicios de saneamiento sean más complejos y que tengamos pues este avance. Y en cuanto a las oportunidades, creo que pues muchas vienen relacionadas a esto mismo. El país es un país que se reconoce, inclusive dentro de la salud pública, por tener índices muy buenos en muchos aspectos. Hemos tenido un traslape en lo que es el paradigma de enfermedad, en que ya las enfermedades transmisibles realmente no son lo que son la prioridad en el país, sino que vemos ese traslape, selección de las enfermedades no transmisibles, etcétera. Pero también, como mencionábamos, tenemos lo que es el ingreso al cambio climático y el efecto que pueda tener en ese perfil epidemiológico que tengamos en el país. Entonces, la oportunidad que es el hecho de que, bueno, como país hemos tenido siempre esa ambición de mejorar, de tener mejores sistemas. Estamos ya en un nivel que se distingue con respecto a otros países que podrían compararse, digamos, a nivel de ingresos o de situación geográfica con Costa Rica, pero tenemos esa oportunidad de partir de ahí y con un poco de esfuerzo probablemente generar grandes avances y todavía distinguirnos aún más. Otra oportunidad creo que es también a nivel de salud pública, de general, el expertise, y por eso también volvemos a retomar el punto de la multisectorialidad. Ya no trabajamos únicamente sector salud por sector salud, sino que tenemos que trabajar con otras disciplinas, como indicaba la doctora Jones. Se tiene que involucrar diferentes instituciones y la ventaja que tenemos en este país también, o una oportunidad, es las capacidades de estos profesionales que tenemos trabajando en estas instituciones, donde ya hemos expandido, ¿verdad? Tenemos profesionales de salud especializados en temas de epidemiología, en temas de ingeniería, de biomedicina, de diferentes aspectos que van a contribuir a mejores soluciones en este tema. Y igualmente en las otras áreas, ¿verdad? Sabemos que ya vamos encontrando esa conexión, esa interrelación e integralidad entre las diferentes funciones. Y bueno, y tenemos un nivel de capacidad, y eso es reconocido también externamente del profesional que tenemos en el país. Y la otra oportunidad que para mí es muy importante recabar en este aspecto, sobre todo a nivel de salud pública, es el interés de la comunidad. Entonces, como mencionábamos, tenemos comunidades que están muy interesadas en poder reconocerse como una comunidad que trabaja en pro de la salud, que trabaja en pro de su comunidad. Muchas de estas que son comunidades rurales, entonces sabemos por ejemplo que en el país al 2019 un poco más del 20% del país contaba con servicios de saneamiento con tratamiento, bueno, avanzados, y solo un 8% con tratamiento, y en el área rural eso es todavía inclusive más bajo. Entonces, contar con la oportunidad de que estas comunidades tienen el interés e implicarlas, viendo el resultado, como decía la doctora, no solamente porque estoy mejorando la infraestructura, pero eso está teniendo un impacto a nivel de la salud de la población y eventualmente también en otros aspectos, como mencionábamos, que se mencionaba, que es el aspecto turismo, el aspecto económico. Por ejemplo, nosotros el año pasado hemos realizado junto con el PNUD una capacitación para las asadas en cuanto a gestión de las fuentes, de los acueductos respecto al cambio climático. Y en una invitación se juntaron creo que más de 130 personas de las asadas porque tenían mucha necesidad o tienen ese interés de tener capacitación, de tener conocimientos al respecto de cómo pueden mejorar ellos la gestión de sus recursos. Entonces sabemos que ya desde el punto de vista de una salud, de otras corrientes que vienen ahora desde la salud pública, el involucramiento de la comunidad es un pilar muy importante para poder tener estos avances, y en este caso creo que aquí en el país es una gran oportunidad que la comunidad esté ahí, que los líderes comunitarios estén formados, que tienen el interés y que están buscando ser partícipes de estos. Muchas gracias, doctora Chacón. Ahora la pregunta para el señor Alejandro Rossi. Don Alejandro, considerando la labor de UNOPS en los proyectos de infraestructura pública, ¿cuáles elementos destacaría usted
de la gestión de proyectos de saneamiento en aspectos ambientes, sociales y culturales. Muchas gracias, Carolina, y aprovecho para dar la bienvenida al diputado Luis Diego Vargas, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, así que lo tendremos en un ratito haciendo su presentación, pero gracias por acompañarnos. Y bueno, volviendo a la pregunta esta, creo que sí, parte de nuestra experiencia es vinculada a los riesgos. Una entidad de proyectos como UNOPS normalmente mira mucho al tema de los riesgos. ¿Cuál es el riesgo cuando uno tiene la urgencia de cerrar un gap en el desarrollo de infraestructura como en el sector agua y saneamiento? Lo decía Jorge súper claro, tenemos una A, nos falta la otra A vinculada al saneamiento y aún todavía falta esa mirada de acción climática que ni siquiera llegamos a pensarla porque estamos muy atentos a cómo resolver la segunda A. Entonces, el primer riesgo que vemos desde el punto de vista de proyectos es sacar de la gaveta proyectos demasiado antiguos que han sido concebidos 20, 30 años atrás y olvidarnos que en el mientras tanto la ciencia y la tecnología han avanzado y permiten hacer proyectos mucho más innovadores. Entonces, a veces por tomar rápidamente lo que está cerca, nos olvidamos de ponerle cabeza a estrategias que puedan permitir saltarnos esos 30, 40 años que han transcurrido. Pero claro, para eso es necesario ayornar las normas. En el caso de Costa Rica tenemos normas de saneamiento que tienen más de 50 años de antigüedad, en un siglo donde todo ha cambiado de manera exponencial. Y por lo tanto todo el sistema de controles a nivel de la Contraloría sigue el carril de una normativa obsoleta en materia de agua y saneamiento. En el mientras tanto también se reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, tanto a nivel Costa Rica como a nivel global con la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, el primer riesgo es no olvidarnos que pasaron 50 años en los cuales hay muchas cosas que se pueden aprovechar. Y el segundo riesgo muy importante es, a veces miramos a los proyectos unitarios de carne y hueso que tenemos para hacer un acueducto allí, una planta allá. Pero cuando se trata de resolver un gap tan grande como que tenemos en saneamiento, por ejemplo, necesitamos pensar en sistemas de abordar simultáneamente una cantidad de acometidas en términos de diseño, construcción, implementación, porque de lo contrario siempre vamos a llegar tarde a cerrar esa brecha que se presenta. Entonces, creemos que el desafío y la lección aprendida de lo que vemos en el país, pero también en muchos lugares de la región, como decía la doctora Chacón, la doctora Jones también, es no olvidarnos que para que algo cambie en esta materia hay que hacer un poco diferente la estrategia de abordaje de los proyectos y ese abordaje diferente probablemente tenga que ver con la simultaneidad en términos de abordar un conjunto de proyectos similares a lo largo y a lo ancho del país y no solamente abordarlos desde la perspectiva técnica, sino también, como se destacaba con mucha razón, desde la perspectiva social y cultural de las comunidades que tienen una inercia a seguir haciendo las cosas siempre igual. Pero es el desafío de las personas especialistas poder persuadir, poder hacer entender, poder lograr ese ejercicio de liderazgo para que las comunidades comprendan cuál es el beneficio de hacer las cosas de una manera diferente. Gracias. Muchas gracias, don Alejandro. A continuación, haremos una segunda ronda de preguntas, que será una pregunta general para el panel. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles lecciones aprendidas destacaría usted de ese proyecto? Hace referencia al proyecto de Puerto Viejo, y que puedan servir de base para futuros proyectos de saneamiento y salud en el país. Iniciamos, don Jorge Zapata. Bueno, para responder a eso, tal vez hago referencia a algunas palabras que dijo don Alejandro. El tema de la normativa. Lo cierto es que sí, tenemos una ley constitutiva de la AEA que tiene cerca de 60 años. Tenemos la ley de aguas. Son leyes que están obsoletas y que nos restringe las acciones que podríamos realizar hoy día. En este caso, para
una lección aprendida para el proyecto de Puerto Viejo, y lo tenemos clarísimo, es el tema de las interconexiones, que es una dificultad, un gran desafío que tenemos por delante en los próximos meses, y que de manera proactiva UNOPS nos está apoyando en busca de soluciones. Pero lo cierto es que el abordaje que deberíamos de dar es a través de la normativa, de las leyes, donde nos permitan invertir recursos de alguna manera para apoyar a esas interconexiones de esas personas que no tienen el dinero para poder hacer esas interconexiones. Entonces, una opción podría ser que, por ejemplo, que del financiamiento se contemplen el costo de esas inversiones, pero para eso tenemos que modificar algunas leyes. Otra opción es, ¿cómo se llama?, que nos permitan a nosotros como institución poder hacer la inversión y que lo recuperemos en casos específicos a través de vía tarifas. Lo que pasa es que tal vez por falta un poco de planificación, o por esto de estar respondiendo o apagando incendios, de lo que hablaba don Alejandro, de que buscamos la solución específica de un problema, no los vemos desde antes. Y es un reto que tenemos en la administración actual y que ya hemos empezado a trabajar, de empezar a identificar esas leyes que necesitamos modificar para tener más flexibilidad y poder afrontar los retos de hoy. Otro punto importante que también quisiera mencionar sobre los proyectos o soluciones específicas, deberían de responder a un plan maestro para que, como dice don Alejandro, sea una respuesta integral. Lo que pasa es que ahora estamos respondiendo a resoluciones de la Sala Constitucional, a mandatos judiciales, y no tenemos otra opción que atacar el problema en específico, pero lo cierto es que nuestra planificación debería ser más extensa y a través de planes maestros tener una solución integral e ir atacando poco a poco los puntos en específico. Pero creo que esas son como las lecciones aprendidas de este proyecto, que en definitiva probablemente no se resuelvan para el próximo, porque son soluciones más a mediano plazo, pero no podemos perder el foco y no por eso debemos de dejar de empezar a trabajarlas. Gracias. Muchas gracias, don Jorge. Doctora Jones. Sí, bueno, desde el punto de vista salubrista y del Ministerio de Salud, yo apuntaría a 2 lecciones aprendidas. La primera es los frutos que genera el trabajo interinstitucional, intersectorial, ¿verdad?, con inclusión de la población, de la comunidad. En este proyecto en específico hubo varios intentos, ¿verdad?, de cómo hacer el proyecto, cómo iniciar el proyecto. Los 2 primeros no involucraron inicialmente a la comunidad, mas sin embargo, este tercer intento, ¿verdad?, se hizo la construcción, se presentó un posible proyecto y se construyó, se hizo la consulta a la comunidad y se trabajó desde la comunidad. Hubo varias sesiones, recuerdo muy bien, en donde era, díganos qué opinan, díganos qué pensarían ustedes, cómo lo haríamos, ¿verdad? Y no hubo tanta resistencia al tema del proyecto ni el tipo de sistema que se instauró. ¿Por qué? Porque se pudo construir con ellos. Entonces, considero que esa ha sido una lección importante. Tenemos que tomar en cuenta que a la hora de ejecutar un proyecto se hace en el campo, se hace con el nivel local, se hace junto con la comunidad. Entonces es súper importante tomarlos en cuenta a la hora de construir proyectos de este tipo. Y el segundo es la capacidad que tiene cada una de las instituciones involucradas y la comunidad de adaptarse al cambio. ¿En qué sentido? Este proyecto inició en media pandemia y se pudo adaptar cada una de las instituciones y la comunidad a esta situación que trajo problemas socioeconómicos, inclusive problemas culturales en la zona, en donde pensábamos que definitivamente no iba a ser posible, mas sin embargo, no, absolutamente cada institución, cada organización y los habitantes de Puerto Viejo se pusieron la camiseta y dijeron, salimos adelante porque salimos adelante. Entonces, rescatar que sí se puede. Cuando tenemos una meta fija, ¿verdad?, tenemos el apoyo y una construcción concreta, todo proyecto puede salir adelante. Gracias.
Muchas gracias, doctora Jones. Doctora Chacón. Gracias. Bueno, creo que juntando un poco los dos puntos que mencionaba el ingeniero y la doctora, creo que también pensando a mediano plazo desde el punto de vista de las agencias, en este caso, bueno, hablando de OPS y otras agencias, es también considerar esa planificación en conjunto al apoyo que se pueda hacer a este tipo de proyectos, ¿verdad? Sabemos que, bueno, esto fue un proyecto específico, como decía el ingeniero, resultando de una situación legal, y ojalá fuera diferente, ojalá fuera un tema que va a la agenda de cooperación nuestra, que ya se mencionó que realmente ahorita se está priorizando este aspecto de infraestructura, y que tengamos ese abordaje que va también intersectorialmente, donde estamos hablando que es infraestructura, que va a tener impacto en la salud, que va a tener impacto en el ambiente, y que entonces así podamos unir esfuerzos de las diferentes agencias para dar una mejor respuesta a este tipo de problemáticas, y que realmente no sea respuesta a una situación específica, sino parte de una planificación y con objetivos claros que vayamos alcanzando entre los próximos años. Entonces yo creo que esa es una de las lecciones también aprendidas, sabiendo que, como decía, nos vemos muy bien porque en general decimos, tenemos una cobertura de saneamiento de 96% y entonces ya para el 2045 vamos a alcanzar 100%. Eso era el resultado de una evaluación que se hacía el año pasado en este tema, pero tal vez es ver el problema un poco más a profundo para determinar cuáles son las verdaderas necesidades, entonces establecer metas que van a guiar esos proyectos, esos procesos de planificación intersectorial y también de las agencias en el apoyo al país y a los temas que se estén trabajando. Muchas gracias, doctora Chacón. Don Alejandro Rossi. Muchas gracias. Tal vez me referiría a dos lecciones aprendidas. Una, que ya la había mencionado anteriormente la doctora Jones, es el tema de la importancia de la interinstitucionalidad. La doctora Jones puso un caso positivo y yo me permito traer un caso no tan positivo con respecto a las aprobaciones ambientales de los proyectos donde, en este caso particular, a pesar de tener la aprobación de la evaluación del impacto ambiental y las aprobaciones para construcción en el sitio, ese acto, que era un acto administrativo legítimo, firme, estable, sin embargo fue cuestionado posteriormente y obligó a perder unos 4 meses en el tiempo de proyecto. Creo que eso tiene que ver con un cambio en la cultura de gestión de proyectos. Si el país realmente quiere avanzar y quiere acelerar, tiene que entender que cuando hay un acto administrativo firme, que ya ha sido evaluado por todas las entidades competentes y se han atendido todos los aspectos, no queda otra que avanzar. En derecho administrativo se dice que el acto tiene fuerza ejecutoria, pero fuerza ejecutoria precisamente porque es legítimo, salvo cuando se denuncia una grave irregularidad que no fue el caso. Entonces, esto es importante para no perder tiempo. Y el segundo punto importante es la reflexión sobre las tecnologías. Esta planta que se ha instalado en Puerto Viejo es una de las pocas que tiene tratamiento terciario, lo cual es muy bueno. Pero lo que marca la evolución de la ciencia y la tecnología el día de hoy es que viene una nueva generación de tratamiento de efluentes que busca el tratamiento circular. Es decir, ya nada será descartado en los océanos ni en el territorio, sino que será totalmente objeto de reuso. Esto obviamente es una apuesta grande, pero tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, de decir, se pasaron 50, 60 años en el medio, como decía Jorge, por lo tanto, tenemos que lograr que ese tiempo no haya sido en vano y que los nuevos proyectos vayan realmente en la dirección correcta. Gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Bueno, hemos finalizado nuestras 2 rondas de preguntas generadoras. Vamos a destinar unos 10 minutos a unas preguntas que ha realizado el público presente. Tengo acá como primero, dice, ¿cómo mejorar la ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario y saneamiento si el AIA carece de capacidad instalada en personal técnico especializado para el cumplimiento de actividades en etapas de preinversión? O sea, elaboración de diseños, estudios técnicos ambientales, adquisición de terrenos, y que genera sobrecostos importantes en construcción debido a la falta de financiamiento. Me parece que eso nos puede ayudar, don Jorge. Sí, bueno, no han dicho ninguna mentira. La verdad es que tenemos un gran reto. Nosotros actualmente hemos remozado un poco el área de Ambiente, Investigación y Desarrollo. Actualmente se llama Sugerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo. Yo llegué hace poco a la IA y resulta que me encontré con que
Aunque parezca mentira, aunque los resultados no nos acompañen, hay un equipo de profesionales muy preparados y de mucha capacidad que por alguna razón han quedado en el olvido y por alguna razón no han sido tomados en cuenta, y parte de la transformación que está teniendo la empresa es que las gerencias y las subgerencias, estas cabezas todas han cambiado en su totalidad al día de hoy, y está conformada por un equipo de profesionales de mucha capacidad, jóvenes con alta motivación y con una visión clara de lo que necesita el país. No podría hablar de la gente que estuvo antes de esta situación, pero los resultados, digamos, son los que son. En ese sentido, yo estoy esperanzado de que esta nueva estructura dentro de esta sugerencia nos va a dar un gran impulso. Aunado a eso, hemos estado trabajando con organismos internacionales para buscar esa preparación mediante iniciativas donde tengamos retroalimentación de lecciones aprendidas de otros países. Y yo espero que también eso nos dé resultados en el corto plazo. Entonces aquí tenemos, en esta pregunta hablan de, digamos que son autocríticas en diferentes áreas. Un tema es el modelo de gestión de proyectos. Resulta que tenemos procedimientos ciertamente que están alineados con el PMI, con el Project Management Institute, pero la empresa realmente hasta ahora no está proyectizada. La idea nuestra es proyectizarla, que realmente se empiece a trabajar bajo un modelo de gestión de proyectos no solo predictivos, sino un modelo de gestión de proyectos ágiles. Adicionalmente, ¿cuál era la otra? Perdón. Y hablábamos ¿cómo se llama? De la preparación de la gente, bueno, el modelo y la preparación de la gente. Y lo otro es que con respecto a la preparación técnica, sí hemos estado trabajando con algunos organismos que esperamos que a través de cooperaciones nos ayuden a preparar un poco la gente, porque ciertamente no tenemos la experiencia en saneamiento. No hemos desarrollado proyectos de punta. De Puerto Viejo, bueno, ¿hace cuánto fue concebido? Y como lo dice don Alejandro, ya hay tecnologías nuevas. Tenemos la planta de tratamiento de los tajos, que hace algunos años teníamos diseñado la segunda etapa. Esa segunda etapa ya está obsoleta. Del 2015, ya tenemos que pensar en nuevas metodologías, y actualmente no tenemos la capacidad técnica, pero tenemos que buscarla. Digamos, no podemos quedarnos con que no la tenemos y cruzarnos de manos. Tenemos que buscar esas alianzas con otros países y otras empresas que tienen esas lecciones aprendidas para nosotros absorberlas y en el corto plazo poder implementarlas. Muchas gracias, don Jorge. Don Alejandro, aprovechando la consulta y la respuesta que nos acaba de dar don Jorge Zapata, y siguiendo en la línea de cómo hacer el salto para disminuir los plazos desde el momento en que se concibe el proyecto hasta el periodo de ejecución, ¿qué apoyos considera usted que pueden dar las organizaciones como UNOPS para acelerar este proceso? Creo que va un poco de la línea de lo que mencionaba Jorge en cuanto a usar estas metodologías que hoy no hay que inventar el agua tibia, como decimos siempre acá en el país. Hay metodologías disponibles, la metodología ágil es una de ellas, las metodologías de gestión de proyectos y monitoreos adecuados lo son. Lo importante es que se abre el mismo lenguaje tanto a nivel de las entidades como a nivel de quienes colaboran con las entidades y también de las comunidades que están alrededor. Parece un poco utópico, pero creo que no lo es. Bien explicado, se puede entender que el proyecto tiene un ciclo, que cada vez que nos apartamos del camino es tiempo, dinero y salud, en definitiva, que se va perdiendo. Pero si estos mensajes, que a veces son un poco complejos, se aterrizan adecuadamente, se puede lograr esa cohesión que lleve hacia adelante la gestión de los proyectos del futuro. Muchas gracias, don Alejandro. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿este modelo de Puerto Viejo se puede replicar en otras partes del país? ¿Qué se requiere? ¿Qué proyectos similares se están implementando en allá y en otras partes del país? En este caso le voy a pedir la colaboración otra vez a don Jorge Zapata y también a la doctora Jones y a la doctora Chacón desde la perspectiva de salud pública.
Bueno, el proyecto tiene varias aristas que tal vez la doctora Jones ahora pueda complementar. En temas de infraestructura, lo que se requiere es financiamiento. Tenemos proyectos similares y necesidad de proyectos en zonas costeras donde con financiamiento podríamos replicar fácilmente el modelo que se desarrolló en Puerto Viejo. Hay otras aristas que también ya han mencionado los compañeros del panel sobre trabajo interinstitucional y involucrar a la comunidad para que de esta manera se pueda replicar el proyecto. Pero desde mi punto de vista, lo que necesitamos es poder definir esa estructura financiera que haga sostenible en el tiempo, que no solo podamos desarrollar un proyecto en específico, sino que podamos seguir replicando uno tras otro y que tanto el AIA como el Estado pueda financiar los proyectos. Gracias, don Jorge. Doctora Jones. Gracias. Bueno, partiendo del hecho que el saneamiento es necesario, ¿verdad?, para obtener un bienestar, para tener salud, considero que el proyecto sí podría replicarse en cualquier comunidad que así lo requiera. Todos necesitamos y tenemos derecho, ¿verdad?, al manejo adecuado de las aguas residuales en este caso. Gracias. Gracias, doctora Jones. Doctora Chacón. Sí, concuerdo con la doctora Jones. Yo creo que desde el punto de vista de salud pública, lo que debe considerarse es la situación de la comunidad o la población donde se vaya a instalar un proyecto como este para que se hagan las adaptaciones necesarias, más que todo respecto a la parte conductual y la afectación que pueda demostrarse con la mejora del proyecto en la salud de la población, pero realmente puede replicarse, así como dijo la doctora, porque todos en cualquier situación se van a beneficiar de tener un adecuado manejo de las aguas residuales, tanto desde el punto de vista de salud ambiental como de salud en general, y por eso pues no debería haber una limitación, sino simplemente considerarlo para una adaptación del mismo. Muchas gracias, doctora Chacón. Aprovecho la pregunta para hacer una consulta al señor Alejandro Rossi. Considerando su experiencia en temas ambientales y viendo la importancia de tipo de proyectos en zonas costeras, ¿cuál cree usted que es el método para evitar más estos obstáculos que a veces tenemos desde el punto de vista ambiental en el desarrollo de proyectos de infraestructura en zonas costeras? No creo que se pueda agregar mucho más. Creo que el secreto es planificar adecuadamente, mapear las competencias. Eso está súper claro. En Costa Rica tiene una institucionalidad muy fuerte y muy clara. El asunto es cuando ese sistema corre en la realidad. Entonces creo que esos ejercicios de proyección hay que hacerlos con mucho cuidado, tomando la experiencia de las salas constitucionales cuando interpretan las normas, la comprensión de las comunidades, cómo lee también esas normas, que a veces falta un poco de información, y por supuesto trabajar mucho a nivel de la gestión social, que es un elemento importantísimo. Creo que lo destacó mucho la doctora Jones y no puedo estar más de acuerdo con eso. Ese es el secreto para que no encontrarse con cosas imprevistas, que siempre las habrá. A veces se dice que un proyecto anda mal cuando ocurren imprevistos. Es un error. Los proyectos tienen imprevistos. La imprevisibilidad es parte de la esencia de la gestión de proyectos. Lo importante es cómo se gestionan las imprevisiones. Y ahí está el secreto de los proyectos que funcionan versus los que no funcionan. Estar preparados para eso, tener buenos equipos, como ya lo destacaba Jorge y también Jennifer, son elementos clave. Muy buena coordinación de equipos públicos, privados, sociedad civil, todos muy alineados con el objetivo último, que es mejorar la protección de la salud de la población y del ambiente. Muchas gracias, don Alejandro. Me parece que hemos llegado al final de la sesión. Sin embargo, quisiera resaltar algunos mensajes claves que hemos tenido durante esta sesión de reflexión. En primera instancia, quisiera mencionar el tema del financiamiento como uno de los obstáculos que tenemos para la gestión de estos proyectos en otras zonas del país. Sin embargo, según nos ha comentado el señor Jorge Zapata, hay nuevas metodologías que podrían aplicarse para acelerar estos proyectos. Según también nos han comentado nuestros panelistas, podemos hablar de un interés especial en el acompañamiento técnico y acompañamiento de la comunidad como parte integral de los proyectos de saneamiento en diferentes comunidades. También las acciones de interinstitucionalidad, es decir, trabajar en conjunto, en común acción con otras instituciones para que las cosas se faciliten.
y evidentemente el tema de salud, priorizar la capacidad que tenemos en el país para ejercer este tipo de proyectos en diferentes zonas y en pro de la salud de la comunidad. Esto ha sido todo para la sesión número 1. Agradezco mucho a los panelistas, al público presente. Muy buenos días. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias.